ustedes la sesión del día. Listo, perfecto. Entonces, chicos, muy buenos días. Bienvenidos al curso de Ciencias Sociales. Vuelvo a repetir, hoy vamos a hablar sobre las actividades distributivas que son el transporte, el comercio y el turismo. Entonces, comencemos con la primera, ¿sí? Comencemos con la primera, que es el transporte. Bien, entonces la pregunta de todos que ustedes se harán, ¿qué es el transporte? ¿No? Entonces el transporte nos decimos que es una actividad que se encarga del traslado de las personas, sino que también se encarga del traslado de los bienes de un lugar hacia otro. El transporte, considerado como una actividad distributiva, consiste en colocar los productos de gran importancia en el momento preciso y también el destino deseado. Si nosotros obviamente evaluamos de acuerdo a lo que estamos viviendo en este momento, también podríamos decir que el transporte durante los 5 primeros meses se vio afectado con respecto a la pandemia, porque obviamente se empezaron en este caso a originar, ¿no?, ciertas normativas, ciertos regímenes bastante estrictos, obviamente que están apegados a lo que es a lo que es el protocolo de salubridad, que es en el transporte de las personas. Como también podemos ver que el tema del transporte de los recursos, obviamente, al haber paralizado todo el sector de economía, pues específicamente el sector del transporte también se vio paralizado. Muy bien, vamos a ver medio de transporte. En el caso del Perú, sí, en el caso del Perú nosotros tenemos 3 medios de transporte: el terrestre, el acuático y el aéreo. ¿Ya? Entre los tipos de medio de transporte en el Perú tenemos el terrestre, el acuático y el aéreo. El primer tipo de medio de transporte en nuestro país es el terrestre. Y aquí vamos a ver que, que el Perú se va a dividir en este caso en varios tipos. Tenemos el de las carreteras. En el caso de las carreteras encontramos las longitudinales. Aquí ellas tienen una marcada orientación de norte hacia sur o de viceversa, o sea, de sur hacia norte. En estas carreteras longitudinales, que es la que tú observas en el mapa, vamos a encontrar las carreteras de la Panamericana, las carreteras longitudinales de la Sierra y las carreteras bolivariana o marginal de la selva. Disculpen, chicos, continuamos. Entonces, en las carreteras longitudinales te decía, ya en las carreteras longitudinales son las que tienen una marcada orientación de norte a sur o de sur hacia norte. Tenemos en el caso de la Panamericana, que es la que tú observas aquí, la que está de color amarillo, o también le decimos las carreteras de la costa, obviamente porque están apegadas o están colindando con el litoral. En estas carreteras de la Panamericana, obviamente le debemos el nombre a Franklin Delano Roosevelt. Aquí, estas carreteras corren toda la costa peruana, cruzando las principales ciudades, ¿no? Las principales ciudades capitales, como por ejemplo de Tumbes, la de Piura, la de Chiclayo, la de Trujillo, la de Ancash, la de Lima, la de Ica, la de Moquegua y la de Tacna. Principalmente estas carreteras longitudinales de la costa o la de la Panamericana son consideradas en este caso las carreteras más importantes del Perú porque son las vías más utilizadas para el tema del comercio, al menos del comercio interno. En las carreteras longitudinales de la sierra, ya que es la que tú observas aquí en color marrón, ahí está, que son carreteras totalmente asfaltadas, vuelvo a repetir, son asfaltadas. Estas van a cruzar las ciudades capitales de Huaraz, Huánuco, Cerro de Pasco, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Abancay, Cusco y Puno.
En las carreteras bolivariana o marginal de la selva, que es lo que tú observas aquí, carreteras asfaltadas de color verde, ahí está la línea de color verde, ¿ya? O también la carretera longitudinal de la selva. Esta vamos a ver que va a pasar por Bagua, por Chachapoyas, Moyobamba, Tarapoto, Bellavista, Juanjuito, Cache y Tingo María. También dentro de las carreteras vamos a encontrar, sí, dentro de las carreteras también vamos a encontrar a las carreteras transversales, ¿ya? Las carreteras transversales. Esto quiere decir que son carreteras que están desde el sector oeste, o sea, desde el Océano Pacífico, así, del oeste, hacia el este, o sea, la parte interna del país, ¿ya? A la parte interna del país. Y también van desde el este hacia el oeste. Estas carreteras transversales, chicos, también se les llaman carretera de penetración. ¿Por qué? Porque justamente estas carreteras, que no todas, en su mayoría son asfaltadas, no todas, ya van a unir las regiones naturales de la costa, de la sierra y de la selva. Profesora, en el mapa, por favor, ¿cuáles son esas carreteras transversales? Son esas carreteras que tú observas acá, que son líneas de color rosado. ¿Lo observas? Esas líneas de color rosado, ya que están entrando de oeste hacia este o de este hacia oeste, son las carreteras, ¿sí? Transversales. Y las carreteras que hemos dicho longitudinales son las carreteras que están acá, la de amarillo de la costa, la roja de la sierra y la verde de la selva. ¿Ya? Esas son las longitudinales. Pero las transversales son las que obviamente son las carreteras de penetración que no están en su mayoría asfaltadas, ¿ya? Pero una característica principal es que estas carreteras transversales unen las regiones naturales de la costa, de la sierra y de la selva. Bien, hablemos de estas carreteras transversales. Tenemos la carretera interoceánica, la carretera central y las carreteras vecinales. En las carreteras interoceánicas vamos a encontrar desde San Juan de Marcona, Moyobamba, Juliaca y Urcos. Luego tenemos la otra carretera interoceánica, que es la 15.000, la de Puerto Maldonado y la de Iñapari. En la carretera central, que es considerada obviamente la carretera más importante del país, esta obviamente es una carretera que sí está asfaltada, une en este caso las ciudades de Lima, las ciudades de Cerro de Pasco, Huánuco y Pucallpa. También esta carretera, por ser la más importante, llega a cruzar la cordillera de los Andes en el Abra o en el Paso, que se encuentra ubicada en Anticona hacia Ticli. Y las carreteras vecinales también se les denomina las carreteras regionales o las carreteras de enlace. Aquí vamos a ver que una característica de estas carreteras es que son de muy poca extensión, que están comunicando con algunas ciudades con las carreteras longitudinales o transversales. Eso quiere decir que posiblemente en su mayoría tampoco podamos mencionar que son totalmente asfaltadas. Aquí estas carreteras, como por ejemplo son las de Hilo hasta el Desaguadero, que va a unir el país de Perú y Bolivia, que decimos que es una carretera binacional. Y la otra carretera, que es la de Trujillo hacia Cajamarca. Continuamos. También dentro de la parte del transporte terrestre vamos a encontrar las líneas ferroviarias. En nuestro país, ya en nuestro país existen 4 vías férreas. Vamos con la primera. Tenemos la vía férrea del centro, ya la vía férrea del centro, que es la que tú observas, que está aquí, que está con líneas de color negro. Decimos que estas líneas férreas son consideradas las más altas del mundo
tanto en el Abra o en el paso que da desde Anticona hasta Ticlio. Más o menos estas líneas férreas pueden alcanzar obviamente en el transporte hasta los 4.818 metros sobre el nivel del mar. La utilización de estas líneas ferrocarrileras ya normalmente son empleadas para el transporte de minerales como por ejemplo el cobre. Ahora, estas van a partir desde el Callao, recorren Lima, Chosica, San Bartolomé, Matucana, Casapalca, Ticlio hasta La Oroya y obviamente viceversa. La segunda vía férrea es el ferrocarril del sur, que es la que tú observas que está en color celeste, ¿ya? Vamos a ver que estas líneas ferroviarias parten desde el puerto de Mollendo y Matarani, pasan por el departamento de Arequipa, llegando hasta Juliaca. Aquí se va a abrir, cuando lleguen a Juliaca, se van a abrir dos líneas más, ¿ya? Dos líneas más o dos ramales también se le llama, que uno va hacia el sector norte, correcto, uno va hacia el sector norte que va a pasar por el departamento de Cusco hasta llegar hasta Quillabamba, ¿no? Y que esta obviamente abre la posibilidad para el uso turístico, como por ejemplo en el caso de Machu Picchu, y la otra, ¿ya? Y la otra ramal que va hacia el sur, que llega hasta el departamento de Puno. Las otras dos líneas ferroviarias es la línea internacional, o observas aquí, ¿sí? La línea ferroviaria internacional, que es la que está aquí en el sector sur, que está de colores de mostaza, y lo ves, ahí está. Esta prácticamente sirve de comunicación entre las ciudades de Tacna y la ciudad de Arica. O sea, eso quiere decir que es una línea férrea que comunica el país del Perú con el país de Chile. Y la última línea férrea, que es considerada una línea férrea privada, que es solamente de uso del transporte de minerales, como por ejemplo desde Cuajone y Toquepala hacia la refinería de Hilo, que es la que tú observas acá, que está de color lila. Ya, ahí está esa línea. Ahora, profesora, ahí yo también estoy observando, sí, ahí yo también estoy observando en el mapa que hay líneas férreas de color verde, correcto, muy bien. Estas líneas férreas de color verde son los proyectos hacia futuro que se tienen con respecto al transporte ferrocarrilero. En algunos casos, estas líneas ferrocarrileras ya son líneas muy antiguas, o sea que todavía siguen subsistiendo desde la época, obviamente, en que se hizo la construcción de ferrocarriles en el Perú. Estamos hablando desde la década del siglo XIX, ¿ya? Entonces, obviamente que son líneas muy antiguas que quieren ser rehabilitadas, y en otros casos estamos hablando de nuevas líneas ferrocarrileras que se quiere abrir hacia futuro, más o menos dentro de 10 o 15 años, ¿ya? Muy bien. Como te mencioné, también existe en nuestro país otro tipo de transporte, como es el acuático. Aquí prácticamente se utilizan los puertos marítimos, fluviales y lacustres. En los puertos marítimos, los más importantes, que son las de aspecto comercial específicamente, tenemos el puerto de Zorritos, que está ubicado en el departamento de Tumbes, el de Paita en Piura, Talara, Piura, Bayobar, Piura, Pimentel, Lambayeque, Salaberry, La Libertad, Coixco en Ancash, Chimbote, Ancash, Guarmey, Ancash, Supe, Lima, Huacho, Lima, Callao, Lima, considerada obviamente el Callao el principal puerto marítimo del Perú, Tambo de Mora en Ica, General San Martín en Ica, Ático en Arequipa, Matarani en Arequipa, Mollendo en Arequipa e Hilo en Moquegua. Vuelvo a repetir, estos puertos marítimos son considerados los puertos más importantes solamente por uso comercial. Y también podríamos decirlo como uso turístico. Pero de todos ellos, obviamente que el más importante es el puerto
del Callao. También tenemos puertos fluviales, como por ejemplo el caso de Iquitos en el departamento de Loreto, gracias al río Amazonas. El de Pucallpa en el departamento de Ucayali, donde se utiliza el río Ucayali. El puerto Maldonado, que se ubica en el departamento de Madre de Dios, donde se utiliza el río de Madre de Dios. El de Yurimaguas, departamento de Loreto, que se utiliza lo que es el río de Guayaga, y el de Tingo María, que se ubica en el departamento de Huánuco, que se utiliza el río de Guayaga. Y por último tenemos obviamente el puerto Lacustre, que está ubicado en Puno, departamento de Puno, donde se utiliza el lago Titicaca. Muy bien, ahora concluimos, ¿sí? Concluimos la parte de la actividad económica distributiva del transporte con lo que es la línea aérea. Aquí prácticamente está representado por los principales aeropuertos de nuestro país, que tenemos los aeropuertos internacionales como los aeropuertos nacionales. En la primera, obviamente, la más importante de todas ellas es el puerto del Jorge Chávez, que se ubica en Callao, Lima. Tenemos el puerto Alejandro Velasco Astete en Cusco, Francisco Secada Vigneta en Iquitos, Loreto, Alfredo Rodríguez Bayón en Arequipa y el Inca Manco Cápac en Juliaca. En los aeropuertos nacionales, aquí sí podremos decir que existe un alrededor de 60 aeropuertos al servicio nacional, obviamente al servicio interno. Entre las que destacan con mayor uso y frecuencia, obviamente, es el Guillermo de Castillo Paredes, que obviamente es el puerto que está en Tarapoto, San Martín. Muy bien, continuamos con las actividades distributivas y ahora hablaremos del comercio. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué es el comercio? Decimos que el comercio es una actividad que prácticamente va a contribuir en la distribución o en el intercambio, como también en el abastecimiento de productos y servicios, obviamente para satisfacer las necesidades de la población. Aquí, entre las actividades del comercio, podemos clasificarlas por su extensión o por el volumen de compra. Cuando nosotros hablamos de actividades según su extensión, vamos a ver que tenemos las nacionales, que obviamente es el interno, y obviamente también tenemos el comercio internacional, que nosotros consideramos que es el externo. Según el volumen, o sea, sobre la capacidad de compra, tenemos los mayoristas y los minoristas. Como por ejemplo, ahora en esta campaña navideña, muchos de manera anticipada, antes de que obviamente en el mes de marzo se dé este tema de la pandemia, muchos de los microempresarios, porque aquí la mayoría estamos representados por microempresarios, de manera anticipada ya han empezado a realizar sus compras en la escala internacional, pero la compra mayorista. Y estamos hablando de aquella compra, en este caso desde China, ¿no? Que son los productos como juguetes, como son los productos y los árboles, las luces navideñas, obviamente que todo el mundo se va a alocar en comprar en el mes de diciembre, ¿no? Y esos son los mayoristas que vienen en grandes, en este caso, en grandes bolquetes, como tú lo puedes observar en la fotografía, ¿no? Y que luego van a ser distribuidas a nivel nacional. Muy bien. Hablemos entonces, por favor, de cada uno de estos sectores. Nosotros aquí en el Perú estamos destacando dos tipos de comercio, el comercio interno y el comercio externo. En el comercio interno estamos hablando de diferentes empresas que comercializan principalmente sus productos al interior del país, ¿no? Pero aquí vamos a ver que hay un sector que comercializa de manera formal, como también hay otro gran sector, porque este gran sector representa el 70%, que es el sector informal. Ahora, hablemos del primero. En el caso del comercio formal, que hacen obviamente en este caso comercialización interior en el país, vamos a ver que hay una comercialización donde destacan el microempresario, la pequeña empresa, la mediana y la gran empresa. Obviamente que en este comercio formal, ¿no? En este comercio formal, el 30% está representado por microempresarios, ¿no?
microempresarios que de repente se están dedicando al tema textil, microempresarios que se están dedicando con el tema, por ejemplo, de hacer los mini supermercados o como nosotros le llamamos las tiendas, ¿no? Y el otro grupo que es la pequeña empresa, que son obviamente las tiendas, también los puestos, por ejemplo, de la venta de zapatos, los de venta de ropa, etcétera. Pero como yo te expliqué hace un momento, dentro de este comercio interior también va a predominar lo que es, en este caso, el comercio informal, que esta representa más del 70% en nuestro país. Ahora, aquí en este comercio informal prácticamente están destacando aquellos, lo vamos a poner entre comillas, aquellos empresarios obviamente que no han legalizado obviamente su empresa, porque posiblemente toma demasiado tiempo, porque posiblemente los impuestos sean muy elevados para ellos, porque posiblemente hay mucho trámite burocrático que impida o que imposibilite obviamente que su empresa sea formal. Un ejemplo de este sector informal lo podemos encontrar en Lima, por ejemplo, como el gran centro comercial de Gamarra, ¿no? Donde aquí vamos a ver que es un centro que se dedica a las manufacturas de prendas de textil. En el comercio exterior, ¿sí? En el comercio exterior vamos a ver que este comercio internacional prácticamente se llega a realizar entre países. Cuando, por ejemplo, el Perú vende, ¿no? Cuando el Perú vende hacia el extranjero, nosotros lo denominamos exportación. Y cuando el Perú posiblemente compra a un país extranjero, nosotros lo denominamos importación. Y justo aquí es donde nos queremos detener porque prácticamente nuestro país trata de alguna u otra forma vender o hacia exportar hacia otros países. Y es por eso que aquí en nuestro país llega a exportar mediante dos grupos, que son los productos tradicionales y los productos no tradicionales. En el caso de los productos tradicionales, aquí obviamente son aquellos productos de exportación permanente, que en este caso genera gran cantidad de divisas o como nosotros le llamamos, genera una gran cantidad de PBI, o sea, de Producto Bruto Interno. Ahora, los productos que generan mayor cantidad de divisas, ¿no? Son, por ejemplo, en el caso del sector minero y metálico. Por ejemplo, nosotros exportamos cobre, plata, hierro, plomo, zinc y el oro. Y prácticamente esto representa en divisas más del 70%. También nosotros exportamos lo que es el petróleo y sus derivados. Esta prácticamente representa el 9%. También exportamos en el sector pesquero, pero en este caso estamos transportando lo que es la transformación de este recurso, como por ejemplo entre la harina y el aceite de pescado. Y esta representa el 17%. Y también, como último orden, exportamos el sector agrícola, como por ejemplo el azúcar, el algodón, el café, y esta representa un 4%. En los productos no tradicionales, ¿sí? En los productos no tradicionales, son aquellas que se transportan en poca masa o en poco volumen, ¿no? Pero aquí lo beneficioso es que tienen mayor valor agregado. ¿Qué quiere decir mayor valor agregado? Que pasan por un proceso de calidad, ¿ya? Entonces, estos productos tradicionales pasan por un proceso de calidad que tiene que ser obviamente exportados y que tienen obviamente que ser categoría A1 para el extranjero. Entonces aquí vamos a ver que va a figurar la parte textil que representa un 31%, en el tema agropecuario, como por ejemplo somos número 1 exportando espárragos, exportando la páprica, que es el que nosotros consideramos como el ají colorado, la alcachofa, y consideramos también el mango, que más o menos representa el 25%. Quiero hacer un lapsus aquí, un par, aquí con el tema de la páprica. Si nosotros nos damos la oportunidad de visitar el mercado
Y cuando mamá compra el páprica, obviamente para hacer el ají colorado, y uno le pregunta cuánto está el kilo de páprica está 28 soles. Y estamos hablando de un ají colorado seco, ¿no? Seco. Entonces, imagínate si nosotros lo estamos vendiendo en el mercado interno a 28 soles el kilo, imagínate cuánto se puede vender de esta páprica seca en el extranjero. Posiblemente, obviamente, para que tenga mayor acogida, esta páprica puede ser vendida a menor precio o quizás de repente en un precio favorable, no muy exagerado, para que obviamente pueda ser adquirida por los países extranjeros. También tenemos entre los productos no tradicionales, como por ejemplo el caso de los pesqueros, que obviamente tiene una transformación, tiene, como vuelvo a repetir, aquí hay un valor agregado en el caso de las conservas y el pescado congelado, y esta representa un 9%. Aquí en nuestras importaciones como en las exportaciones, en la mayoría obviamente que realizamos, todas son al país de los Estados Unidos. Bueno, la última información que yo tuve, bueno, con mi esposo, porque mi esposo trabaja en la empresa Haiduki en Pinza, eh, confirmando obviamente ahora el tema del transporte y del comercio sobre estos productos no tradicionales, ahora ya se están haciendo en ciertos lugares de Europa, no como por ejemplo el último transporte dice que ha habido para Francia, como también ha habido algunos transportes de estos productos, como por ejemplo el espárrago, el mango y la maracuyá, me mencionó que se han hecho para la zona oriental, se han hecho algunas para Afganistán, otras se han hecho para Nauru también, y entre otras más. No es lo último que yo tengo. Eso quiere decir que en el tema de las exportaciones, poco a poco nos estamos abriendo en un campo, obviamente, que posiblemente poco a poco nos volvamos especialistas, pero eso también depende mucho de la apertura, ¿no? También depende mucho de la apertura de las actividades económicas transformativas. O sea, ¿qué quiere decir? Crear más industrias. Eso también depende de nosotros. Ahora, analicemos, mis queridos alumnos, de acuerdo a la situación que estamos viviendo a partir del día de ayer, con esta, obviamente, coyuntura política con respecto a Martín Vizcarra, la pregunta que todos nos haríamos, ¿no? ¿Qué país se va a sentir confiado en querer invertir en nuestro país si políticamente en este momento nos encontramos inestables? ¿No? Entonces, ahí parece que el Parlamento posiblemente se haya equivocado un poco, porque ahora tendríamos que comenzar de cero, ¿no? Entonces, habría que analizar un poco la situación. Nadie está diciendo que el presidente ha actuado mal, obviamente, pero se le tiene que juzgar en su momento. No, es una especie por ahí que les estoy dando una idea de cuál es la visualización con el tema también económico. Bien, pasamos a la siguiente actividad que creo que considero también que es la más importante para nuestro país, ya que a partir del mes del 1 de octubre se ha empezado a habilitar poco a poco, eso ya ustedes lo saben a través de los medios de comunicación, se ha habilitado poco a poco el tema de la actividad turística. Y muchos se preguntarán qué cosa es el turismo. No, el turismo decimos que es una actividad que realiza un conjunto de personas a través de diferentes viajes, ¿no? De diferentes viajes, puede ser por un periodo largo o por un periodo corto, y que podemos hacer al interior de nuestro país. En este caso, prácticamente este tema del turismo surge como un tema de negocio, ¿no? También el turismo parte como un tema recreacional, un tema con fines de ocio, y mucho más todavía porque el turismo en nuestro país, por nuestro variado atractivos turísticos, por nuestra variada cultura, por tener regiones geográficas muy bonitas, regiones geográficas muy atractivas, apegadas obviamente a la parte histórica, que están apegadas a la parte gastronómica y también que está apegado con el tema de la naturaleza, tiene un impacto en nuestro país, y esta prácticamente en el caso del turismo representa el 7% del PBI en el Perú. Hasta el año pasado, no, hasta el año 2019,
nuestro mayor atractivo turístico, y como lo ha sido en anteriores años, obviamente ha sido el centro arqueológico de Machu Picchu, pero no es el único, vuelvo a repetir, no es el único centro turístico que tiene nuestro país. A nivel nacional, vuelvo a repetir, tenemos varios elementos turísticos, no solamente en arqueología, sino que también lo podemos tener en deporte o como también atractivos de la naturaleza. Y para ello, obviamente, quiero considerar 10 atractivos turísticos considerados los más importantes y los que han generado mayor PBI en nuestro Perú. En el caso de Arequipa, vemos que aquí, este está ubicado en la zona andina del sur. Una característica peculiar turística de este centro es que está ubicado a las faldas de un volcán, que es el conocido volcán El Misti. También el departamento de Arequipa es considerada como la ciudad blanca, y ya vemos en la fotografía por qué específicamente. Aquí otros lugares donde se puede visitar en Arequipa son los valles de Colca y el cañón del Colca. Otro centro turístico que está ubicado en la región Ancash es el Callejón de Huaylas en Huaraz. Aquí vamos a ver que se ofrecen algunos lugares andinos paradisíacos, no solamente en naturaleza, sino también en historia, ¿no? En historia. Aquí vamos a ver que este está colindando también con la Cordillera Blanca. Y obviamente, ¿por qué visitar, diríamos, la región de Huaylas o el callejón o la región de Ancash? Tendríamos que visitarla porque también es considerada la antigua civilización del Perú a través de la cultura chavín. Muy bien, otro lugar atractivo es la de Chiclayo, y principalmente este atractivo se lo debemos al señor de Zipán, ¿no? Este lugar está ubicado en la costa norte. Vamos a ver que aquí se van a encontrar centros turísticos por una gran variedad de ser una zona arqueológica de la cultura mochica y de la cultura chimú, como también podríamos decir de la cultura sicán, la sicán desde sus inicios, ¿no? Entre los mejores centros turísticos, como vuelvo a repetir, tenemos el Señor de Zipán, que está ubicado en Huacarrajada, el Señor de Sicán, que está en Batán Grande, y las majestuosas pirámides de Tucumé, que en última oportunidad que puedo observar el centro arqueológico a través de sus fotografías, es que durante este periodo de la pandemia se han dedicado, como se dice en la construcción, en el mejoramiento, en el cuidado de las pirámides de Tucumé, y han habilitado un sector de exposición muy bonita que ojalá Dios permita podamos visitarla pronto. Otro atractivo turístico considero que es la más importante, la que genera mayor PBI en nuestro país, es la de Machu Picchu. Considero que aquí muchos le consideran que es la capital arqueológica de América, la ciudad también del ombligo del mundo. No solamente hablamos por el tema de las conquistas de los españoles, sino también por ser una capital imperial inca, ¿no? Aquí vamos a ver que lo que mejor conserva el Cusco es el tema de la arquitectura, y obviamente lo que lo acompaña, su historia, ¿no? Luego tenemos el río Amazonas en Iquitos, Loreto. Aquellos que son amantes de la naturaleza, amantes de la biodiversidad, se les invita a estos lugares porque hay una gran conexión con la naturaleza, obviamente, y a través de los bosques amazónicos. Y otro dato importante, los que les gusta, obviamente, no estar muy apegados al frío, sino al clima cálido, al clima tropical, pues es importante visitar este lugar. Lima, ¿por qué no decirlo? ¿Quién no ha tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Lima? No considerada la capital del Perú, la metrópolis en este caso en el tema comercial, pero también Lima tiene su parte turística, ¿no? Tiene su parte turística no solamente por los grandes centros históricos coloniales, ¿no? Como Palacio de Gobierno, como por ejemplo también la Catedral de Lima, sino que también vamos a tener centros históricos como por ejemplo el Tribunal de la Santa Inquisición, y también tenemos centros arqueológicos, ¿no? Como el de Pachacamac. En Nazca
¿sí? Tenemos en Nazca el departamento de Ica, consideramos que también es un lugar único en el mundo por ser místico, ¿no? Por ser muy misterioso y esto obviamente se lo debemos a través de las líneas de Nazca, que son figuras espectaculares, grandes, que posiblemente nos hablaban sobre el tema de la astronomía, sobre la visualización del mundo andino que hacían los nazquenses. Otro también tenemos Paracas, departamento de Ica, aquellos que también les guste el mundo ecológico, el mundo de la naturaleza, ¿no? Aquí tenemos este lugar que ofrece una gran biodiversidad de aves, de focas, hablamos también de delfines, ¿no? Aquellos que les gusta estar apegados con el tema del mar, es un lugar muy rico en el tema de biodiversidad marina. Y en este último bloque, sí, en este último bloque tenemos atractivos turísticos como Puno, que está localizado en las alturas de los Andes del Sur, un lugar muy estratégico, son las orillas del lago Titicaca, considerado obviamente un lago navegable, ¿no? Aquí dentro de este lugar que ya se ha convertido también en un atractivo turístico, están las islas de Taquile, de Amantaní, donde vamos a ver, donde nos podemos, en este caso, pasear a través de sus botes de totora, ¿no? Como también hay una gran, un centro turístico textil, ¿no? Y también obviamente hay un tema histórico legendario, ¿no? Por parte de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Lo otro en el departamento de la Libertad tenemos Trujillo, ¿no? Aquí vamos a ver dos sectores de Trujillo, tenemos el sector de la naturaleza y también el sector de histórico. Cuando nosotros hablamos de este último tema del histórico, vamos a ver que está pegado al tema arqueológico, y eso se debe a la presencia de la cultura mochica, a la presencia de la cultura chimú, a través de sus diferentes centros arqueológicos, como son Chanchán, la Huaca de la Luna, la Huaca del Sol, como también vamos a ver construcciones de la época republicana, y eso lo vamos a encontrar en los alrededores de la Plaza de Armas de Trujillo. Pero también aquí hay algo que está pegado con la naturaleza y obviamente es la visita a las playas, ¿no? La visita a las playas como por ejemplo Huanchaquito, ¿no? Un centro turístico donde uno puede darse una pegada ahí para obviamente un centro de esparcimiento, como también podemos observar una costumbre, una tradición obviamente de Trujillo que es la pesca a través de los caballitos de Totora, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, este es con respecto al tema de las actividades distributivas, ¿sí? Sobre las actividades distributivas que están relacionados al área de transporte, al área del comercio, como también al área del turismo. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, hasta aquí yo me voy a quedar y la siguiente clase vamos a trabajar las actividades de aula con respecto a estas actividades distributivas. Muy bien, doy por concluida nuestra sesión del día de hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase, chicos. Hasta luego. Chao, mis cuídense. Chao, mis, cuídese. Bye.